La televisión se metió en nuestras casas, sumando imagen a lo que había empezado la radio. En un viaje desde el blanco y negro fantasmal y borroso de los primeros tubos catódicos hasta la alta definición en brillante color de los LEDs. De aquella caja boba a la televisión inteligente on demand y el 3D. Desde los primeros canales generalistas hasta el conjunto de señales para todos los gustos, públicos y edades. La magia de la televisión, el sueño que se había cumplido con el cine pero con la inmediatez de la radio. En el principio fue Evita. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. El 17 de octubre de 1951, una Eva Perón ya muy debilitada dio su último discurso en lo que fue la primera transmisión oficial de la televisión argentina. Argentina se convertía así en el segundo país del continente, después de Estados Unidos, en tener la caja mágica, como se llamó a esa nueva tecnología que gracias a distintos procesos científico-tecnológicos asombraba al mundo. En Buenos Aires, apenas una treintena de aparatos sintonizaban la primera señal, pero alcanzaban para empezar un cambio del que ya no habría vuelta atrás. Nuestra relación con el mundo estaría de ahí en más mediatizada por la televisión. El impacto social de la televisión es central para entender la segunda mitad del siglo XX, es decir, es de tal magnitud que resulta muy difícil entender la segunda mitad del siglo XX sin la televisión. La idea de televisar imágenes, es decir, ver imágenes a distancia, había empezado mucho tiempo antes. Primero como profunda fantasía, luego en forma de extraños experimentos. Uno de los primeros antecedentes fue el pantelégrafo, inventado por el abate Giovanni Caselli. El pantelégrafo no era muy parecido a una televisión, pero la novedad de convertir la imagen en pulsos eléctricos sirvió a un estudiante alemán llamado Paul Gottlieb Nipkow para crear en 1884 el primer sistema de televisión electromecánica. El disco de Nipkow tenía una serie de perforaciones que al girar escaneaban las imágenes por líneas y las convertía en una señal eléctrica. El aparato receptor, a través de un segundo disco sincronizado con el primero, las recomponía y proyectaba sobre una pantalla. Para fines del siglo XIX, otro alemán, con apellido de electrodoméstico, inventó los tubos catódicos. Con sus aparatos, Carl Ferdinand Braun logró transformar una señal eléctrica en puntos luminosos proyectados sobre una pantalla. Había logrado la base para lo que varios años después serían los receptores de televisión. Con la experimentación técnica civil en suspenso por la Primera Guerra Mundial, los intentos de televisar se volvieron a encender en la segunda década del siglo XX. En 1925, el escocés John Logie Baird empezó a usar el método electromecánico de Nipkow para transmitir imágenes móviles. Pero ya en la década del 30, las grandes empresas estadounidenses intentaban desarrollar una televisión sin partes mecánicas, basada totalmente en el uso de tubos catódicos. Le faltaba aún un eslabón fundamental: el dispositivo de captación electrónica de imágenes. En 1934, Vladimir Sorokin, empleado de la compañía alemana Telefunken, inventó el iconoscopio, un captador de imágenes con sistema de escaneo totalmente electrónico. Así, Sorokin sentó las bases para las cámaras de televisión que se utilizaron por muchos años
y dio el primer paso para la producción en serie de televisores con la marca Telefunken. La primera transmisión pública de televisión es la de Alemania en los Juegos del 36. Es una transmisión en realidad acotada, pero al mismo tiempo da cuenta del momento expansivo que tenía la técnica, el desarrollo técnico en Alemania. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se habían producido miles de televisores en Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un interés tanto de los equipos de transmisión como claramente de los aparatos receptores, que es la otra pata que supone un mercado, digamos, expansivo durante toda esa etapa, ¿no? En nuestro país, Jaime Yankelevich, que había fundado Radio Belgrano en 1923, fue el primero en interesarse por el nuevo medio en desarrollo. Parte hacia los Estados Unidos y Europa en viaje de investigación y estudio el señor Jaime Yankelevich, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. Sabiendo don Jaime el potencial que tenía la nueva tecnología, habló con el general Perón y le propuso traer la televisión a la Argentina. Hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, la revista, eso ha esclarecido las masas populares. Perón fue el primer presidente que captó el poder de los medios audiovisuales. Sin embargo, fue Evita la que tomó la iniciativa. Y sabían que don Jaime era el único que tenía la capacidad de manejar todo el medio de comunicación. Con la llegada de los equipos, y por pedido de Eva Perón, se empezó a trabajar para que la primera transmisión televisiva argentina fuera el acto del Día de la Lealtad Peronista de 1951. En los altos del Ministerio de Obras Públicas se realizan los trabajos de izamiento de la antena para transmisiones de televisión. A muy breve plazo llegarán a los hogares argentinos a través de la pantalla televisora todas las manifestaciones artísticos, culturales y deportivas en su más fiel expresión. La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina. La antena se montó en el edificio de Obras Públicas, uno de los más altos de la ciudad, y en septiembre se hicieron las primeras pruebas, con una señal que alcanzaba un radio de 40 cuadras. Finalmente, el discurso de Eva Perón, el 17 de octubre de 1951, inauguraba oficialmente la transmisión televisiva argentina. La señal la generaba LR3 Radio Belgrano Televisión Canal 7, con técnicos que venían de la radio. Se encontraba Enrique Susini en las cámaras, mi abuelo mirando a través de las cámaras y dirigiendo la transmisión, y en las cámaras estaban Samuel Yankelevich, Pancho Guerrero, el Globo Fontanals y Alberto Moneo. En una ventana del Banco Nación se pusieron dos cámaras que tomaban toda la plaza con la gente y otra se puso en el medio. Y se pusieron también cámaras conectadas directamente a un camión en Diagonal Sur, en la vidriera de algunos negocios para que la gente fuera a ver. Fue la primera vez que la gente vio televisión, porque nadie tenía. Ahí fue donde realmente empezó todo esto, ¿no? En noviembre de 1951 se iniciaron las transmisiones regulares de Canal 7, que iban de 5:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Eran pocas horas por día, pero una vez que la televisión se encendió, ya no se apagó más. Las primeras emisiones eran la transposición de programas de radio con agregados del teatro o el circo. No eran aún formatos propiamente televisivos. Hubieron muchos baches con las luces, que se les prendía una, se les apagaba otra, les daba sombra y todo eso iba en vivo.
En el programa patrocinado por la Dirección General de Cultura, el comentarista Adolfo R. Avilés promueve un debate libre en televisión sobre la situación actual del cinematógrafo, al que asisten Nelly Meden, Torre Nilsson, Saulo Benavente y Mario Lugones. Y además en los barrios, el que tenía televisión ponía la televisión en el balcón y la gente se juntaba a ver televisión. Eso era muy común, pasaba por un barrio y uy, mira, están viendo televisión, sí. El que tenía televisor lo ponía en el balcón o en la puerta para que la gente pudiera ver lo que estaba pasando. Para comienzos de la década del 60, la televisión se expandió y se inauguraron nuevas señales. Los aparatos se abarataban, los televidentes eran cada vez más y la programación se cortaba en tandas comerciales para vender segundos de publicidad. Llegó Glade, el nuevo y sensacional desodorizante de ambientes. Glade deja una fragancia limpia y fresca que da gusto respirar. Además, los programas empezaban a mostrar formatos propios de la televisión. La televisión argentina se asentaba en un modelo comercial y privado que se inspiraba en las grandes cadenas de televisión norteamericanas y no en el servicio público de la televisión europea. Vinieron los enlatados. El primero fue Cisco Kid, después vino Lassie. El Llanero Solitario, Rin Tin Tin, y todos tenían su patrocinante y tenían su característica especial, igual que en la radio. Para la década del 70, los cambios tecnológicos generaron un salto trascendental en la televisión. Los recursos técnicos de producción permitían grabar y luego editar. En la televisión se volvían natural notas que no iban en vivo. Telenoche. ¿Vos es donde estudian cientos de jóvenes actualmente? Bueno, supongo que en sus casas, en bibliotecas, no sé. Sí, pero también en bares y confiterías. Por favor, ¿con ese ruido? Con ese ruido. Yo mismo hice una encuesta y les aseguro que tienen buenos motivos para que hagan eso. ¿Te sentís cómoda estudiando acá? Bueno, en general estudio en este lugar porque considero que en las bibliotecas se da un clima así de opresión. Ese invento tecnológico que transmitía imágenes nos había cambiado la vida. Algunos la empezaron a ver como una caja boba, otros como un espacio donde se podía educar, más que nada entretener y también informar. Para los más críticos, esa caja deformaba la realidad. Los fanáticos, en cambio, pensaban que solo le faltaba el color. La televisión a color comenzó en Estados Unidos en 1953. Para lograr emitir imágenes a color, se utilizaba la norma NTSC. Si bien fue pionera, tenía problemas con la estabilidad de ciertos colores, por lo que durante años fue motivo de quejas de los televidentes y produjo comentarios jocosos. Pero el NTSC no fue el único sistema de televisión a color. En Francia y en la Unión Soviética se utilizaba la norma SECAM y en Europa la norma PAL. Cada norma variaba sus estándares técnicos para lograr emitir imágenes en color. Mientras que en Europa se utilizaba el PAL-B, la televisión a color en Argentina se definió por la norma PAL, en versión N. Si bien mantenía el estándar PAL de 625 líneas de imagen, la frecuencia de color se asemejaba a la del NTSC norteamericano. Esta mezcla permitía que la transmisión se viera también en los antiguos televisores blanco y negro, fabricados según tecnología estadounidense, pero hacía que la norma argentina fuera prácticamente local y tuviera problemas de compatibilidad con materiales del exterior. El estreno a todo color fue durante el Mundial de Fútbol de 1978, pero el color solo se pudo ver en el exterior. En nuestro país, y por cuestiones de adaptación técnica, incluso los que hubieran importado un televisor a color sintonizaban los partidos en blanco y negro. Apenas algunos cines o circuitos cerrados de televisión
emitían el Mundial a color, gracias a una señal especial que les llegaba por cable coaxial. Las transmisiones a color empezaron 2 años después, cuando Canal 7 se volvió ATC, Argentina Televisora Color. Yo creo que la llegada del color en la Argentina es un episodio que de alguna manera concentra varios de los temas centrales de los medios durante la dictadura. Señora Blackie, la busca. ATC era público y oficial, mientras que los otros canales habían sido intervenidos por las Fuerzas Armadas. Cada arma manejaba un canal. La Marina el 13, el Ejército el 9 y Canal 11, la Fuerza Aérea. La televisión seguía con el modelo comercial. En su programación, y a pesar de estar manejados por el Estado, los canales competían, salvo cuando se ponían en cadena. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Malvinas queda como el primer documento televisivo en color y de alguna manera funciona como una bisagra. Si uno ve la mayor parte de los documentales que se hacen sobre la dictadura después, esos documentales toman la dictadura en blanco y negro. El archivo que se utiliza es fundamentalmente en blanco y negro. Y a partir del 83 se utiliza archivo en color. Malvinas se utiliza alternativamente en blanco y negro y color, lo cual indica el momento bisagra que es para la historia argentina, pero también desde el punto de vista técnico para el manejo de esos archivos de televisión. Cuando volvió la democracia, la televisión la mostró a todo color. Los canales respiraron de nuevo, las listas negras se dejaron atrás y la televisión se destapó. Hitachi, qué bien se te ve. Hitachi, qué bien se te ve. Con Hitachi se te ve muy bien, muy bien. Hitachi, qué bien se te ve. ¡Qué bien! Hitachi, qué bien se te ve. La técnica seguía variando, los televisores nuevamente se agrandaron y decir 20 pulgadas se volvió una medida normal. Y si bien se había desarrollado en Estados Unidos varios años atrás, para mediados de los 80 hizo su aparición en Argentina un aparato que cambiaría la manera de mirar, de hacer y de pensar la televisión. El control remoto. El fenómeno hasta traía una palabra nueva. Había nacido el zapping. Se zapeaba entre pocos canales, pero entonces apareció la televisión por cable y el zapping estalló. Utilizado como alternativa en pueblos pequeños sin señal de televisión por aire, el cable ofrecía una mayor variedad de señales. Para fines de los 80, cuando los aparatos de televisión empezaban a estar en todos lados, el cable ya estaba también en las grandes ciudades. El cable es un dato técnico central de la historia de la televisión en Argentina porque tiene un desarrollo que no es equiparable al de otros sistemas de televisión en el mundo. Y eso tiene que ver con un modo de implementar la televisión, sobre todo en el interior, un modo de desarrollarse y una carencia también de la presencia de canales de televisión en muchas ciudades del interior. En la década de los 90, el crecimiento de los abonados al cable fue exponencial. Argentina se convertía en uno de los países con mayor penetración de la televisión por cable del mundo. Llegaron los canales de deportes, de noticias infantiles, de cocina, de películas, de series, de clásicos, de música, de telenovelas, de animales, de historia, de comedias, que emitían las 24 horas seguidas. El cable se desparrama, digamos, en la sociedad argentina, es decir, tiene un alcance que no tiene tan rápidamente en otras sociedades. Tiene un desarrollo que no es equiparable al de otros sistemas de televisión en el mundo, con un impacto social muy elevado. La televisión había cambiado, pero los canales de aire siguieron siendo los reyes. Se sintonizaban de manera gratuita y tenían las figuras más reconocidas y una mayor producción.
Así es que mantuvieron su carácter generalista, con programación para todas las edades y variedad de intereses. Pero tuvieron que adaptarse a la nueva realidad. No tenían que competir contra 1, 2, 3 o 4 canales, sino contra decenas. El contacto físico, es decir, la presencia de cuerpos, de caras, de voces, de miradas en la televisión es un dato fundamental para entender el tipo de creencia que la televisión construye. La televisión había profundizado su modelo comercial. A pesar de algunas tentativas previas, recién a mediados de la década del 2001-2010 empezaron a surgir opciones públicas de televisión estatal, educativa y cultural. Y entonces algo que parecía menor volvió a cambiar la televisión. En 1988 había aparecido el primer aparato LCD y desde ahí lentamente se empezó a mejorar. Su pantalla era plana, tenía más calidad y lo más importante, era rectangular. La televisión había sido históricamente cuadrada, pero ahora crecía por los costados. Tenía que ver con otro cambio profundo. Lo que era analógico se volvió digital. Hay formatos estándar, hay formatos de alta definición, hay formatos digitales. Toda esa convivencia está siendo aún, no te digo complicada, sino que es una adaptación más que nada de formatos. En 2010, Argentina comenzó a implementar la televisión digital. La señal digital tiene una mayor compresión, lo que permite más oferta de señales en el mismo ancho de banda y una mejor calidad de imagen. La televisión ahora se puede ver en alta definición. Como con el color, se desarrollaron distintas normas técnicas, la estadounidense, la europea y la japonesa. En alianza con Brasil, Argentina eligió la norma japonesa para digitalizar su televisión. A la televisión analógica de aire, que es la tradicional, y a la oferta del cable, se sumó ahora la oferta pública y gratuita de televisión digital abierta. El OneSec, que lo podemos monitorear ahí, está preparado para ser recibido por dispositivos móviles, como por ejemplo celulares, donde podemos ver la televisión digital abierta y gratuita en cualquier lado. Los aparatos de televisión ofrecen ahora una serie de opciones que para un espectador tradicional parecen infinitas. Además de una mejor calidad de imagen y colores más nítidos, se puede ver Internet en el mismo receptor y utilizar opciones a demanda según nuestro gusto. Los alrededor de 7.000 aparatos de televisión que había para mediados de la década del 50 se convirtieron en bastante más de 9 millones. Uno de los datos fuertes tiene que ver con que la televisión construye ritualidad, es decir, organizó la vida cotidiana de mucha gente. Hoy la televisión llega a más del 95% de los hogares argentinos, con cifras de 480 televisores cada 1.000 habitantes, lo que quiere decir que en muchos hogares hay más de un aparato de televisión. En blanco y negro, o color, estándar o alta definición, en pantallas cada vez más grandes y a la vez más chicas, inteligente o en 3D, la televisión nació y fue mutando, pero sigue siendo siempre televisión, la que educa y entretiene, la que informa, la que se mantiene prendida y nos permite ver cómo es la realidad. ¿O es que la televisión construye una nueva y propia realidad, la que es parte de nuestras vidas y nos acompañó desde siempre? ¿O alguien se puede imaginar nuestra vida sin ella? La televisión. Todo lo que está sucediendo esta noche aquí se está viendo en Buenos Aires y en la República Argentina absolutamente en forma directa por el satélite. Es muy emocionante. Es emocionante porque es lo que nosotros queremos siempre, la comunicación a través de la televisión, pero ahora en forma absoluta y totalmente directa. Nuestro aplauso. Gracias. Gracias.
mi tristeza hoy, debo que lo he sido. En mi pobre vida falla, por una buena mujer. Tu presencia de bacana, puso calor en mi vida. Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Llego del remente cuando dos pobres cercanas que han vendido a las pobrezas en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida se ríe en casa, los solajos de neonario, los tirás a la casa, como juega el gato Maula.